pasar del tiempo hemos vuelto a llenar la sala prácticamente. Esto quiere decir que la Federación de Asociaciones Vecinales de León no se había confundido al preparar este ciclo, ¿verdad?, de conferencias. Con lo cual esto nos congratula enormemente. Gracias, porque además también hace un buen día e invitaría seguramente a ir a contemplar las orillas del Bernesga o incluso más lejos. Por lo tanto, muchísimas gracias. Sigan viniendo porque nos quedan todavía 2 conferencias más antes de las vacaciones, y después de las mismas, llegando el otoño, tenemos otras no menos de 4, pero probablemente 6 preparadas. Hay muchos aspectos. Urraca es un ser muy poliédrico, ¿verdad? Y que estamos descubriendo muchísimas cosas sobre ella, sobre todo rompiendo muchos mitos. Todo aquello de que si era una depredadora, de que si gobernaba mujerilmente. Yo siempre me he preguntado qué es para esas gentes que escribieron su biografía, aquellos obispos, aquellos monjes, qué significaba gobernar mujerilmente. Debían tener mucha fila, mucha envidia, las señoras. Bueno, pero sin entrar en estas disquisiciones, hoy no me corresponde hablar, le corresponde a Javier Callado Cobo, a quien conocéis sobradamente. Yo podría leer y podría incluso sacar otra chuleta que traigo, además de esta que me mandó él, un currículum muy resumido, que es lo que les hemos pedido. El pasado día repartimos 200 trípticos. Seguramente que algunos de ustedes se quedaron sin él. Reimprimiremos para que tengan, ¿no?, los 4 ponentes, pero sobre todo sigan insistiendo en venir porque nos quedan muchas cosas de las que hablar. El próximo día nos enfrentaremos con un aspecto poco conocido de la reina del camino, Urraca, la reina del camino, y luego haremos una panorámica en la última de esta serie sobre mujeres importantes a lo largo de la historia, desde Nefertiti hasta nuestra Urraca. Creo que puede ser de mucho interés reflexionar sobre estos 2 aspectos. Bueno, yo de Javi, ¿qué voy a decir? Sé que es licenciado en veterinaria, pero sé que es muchas cosas más. Es un dinamizador y un líder en la dinamización cultural. Yo estoy en la asociación de AIPRELE y es algo impensable lo que han conseguido en muy poco tiempo. AIPRELE quiere decir una asociación por la defensa del románico, del pre-románico leonés, ¿verdad? Que están... ya me corrigen. Que están descubriendo montones de cosas de muchísimo interés y que entiendo que después se hará una publicación, ¿no? Han creado una biblioteca y, en fin, es envidiable lo que están haciendo. Aquí en León, a poco que nos pongamos a hacer, las cosas salen bien. Es curioso, ¿no? Lo curioso es que luego la gente diga, es que sois de un soso y un raro los leoneses. Bueno, somos tan raros como otros. Claro, cada uno es un mundo, ¿no? Pero bueno, yo les dejo descubrir a Javi, insisto sobre esto, es un líder en esta dinamización, sabe muchísimo de marketing, ha trabajado especialmente los aspectos económicos junto con Julio Lago, los aspectos económicos que nos hacen reflexionar sobre esta autonosuya, ¿verdad? Que no nuestra. Supongo que saben a qué me refiero. Pero no me tiren de la lengua, porque a lo mejor digo algún inconveniente y no es el momento. Bueno, pues Javi, muchísimas gracias, porque en cuanto le llamé por teléfono me dijo, no tengas ninguna duda, allí estaré. Así que aquí estoy, tuyo es el proyector y tuyo es el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es obligado hacer unos agradecimientos. Agradeciendo porque pienso en mí, no sé muy bien por qué, porque esta faceta de historiador yo no la tengo. Yo soy un divulgador, como explicaré dentro de un momento, pero en todo caso, pues agradecido que te hayas acordado de mí. También a la Federación de Asociaciones de Vecinos, que monta este ciclo de conferencias que yo creo que en este año es obligado. Al Ayuntamiento, por ceder el local, que es muy importante. La verdad es que tenemos un
un patrimonio público municipal impresionante en la ciudad y nosotros lo vivimos con esta Asociación Ibérica de Amigos del Prerrománico del Reino de León, la IPREM, que hemos tenido una serie y utilizamos habitualmente las instalaciones del CHEF, y es un privilegio disponer de todos estos locales, de salas de reuniones, de salas de salones de actos. Es una gozada y además que haya un ayuntamiento dispuesto a ponerlo al servicio de todos es para felicitarse, es una alegría. Y por último a los asistentes, porque haciendo el sol que hace, pues vamos a hablar de Urraca, vamos a intentar que sea una cosa interesante y explicar aspectos a lo mejor poco tocados en otras charlas, porque claro, la charla de hoy realmente quien la aborda no es un historiador, soy yo, que soy un divulgador. Un divulgador es una persona que lee a los especialistas, lee a los historiadores y con esos datos recoge de sus distintas tesis, porque los historiadores no son unívocos, no dicen las cosas de la misma manera. Hay unos que piensan en unas hipótesis y otros que piensan en otras. Yo recojo todo eso en la medida en que puedo leer cosas y ato cabos, pero yo no soy un especialista, yo vengo en los historiadores, que son los auténticos protagonistas de desentrañar toda la historia de nuestro patrimonio. Empezaremos hablando de este personaje, que es un personaje increíble, como vamos a ver, y no porque sea un tópico, porque parece que cada vez que llega un rey se nos hace un personaje increíble, pero esta monarca es muy especial, como vamos a ver. Y casi es obligado empezar con la imagen que es de pocos años después de su muerte, la que aparece en el tumbo de la Catedral de Santiago, donde en una cartela nos dice Urraca Regina, Alfonsi Filia, hija de Alfonso, confirmat. Casi es una confirmación como reina, ¿no? Es algo rompedor en ese momento. Ya nos dice algunas cosas esta ilustración, porque es de poco después de su muerte. Estamos hablando de una persona que muere en 1126 y que ya aparece con unas vestiduras que tienen un poco de andalusí. Esto 50 años antes hubiese sido extrañísimo. Nos dice que dispone de un sillón acolchado y que tiene reposabrazos, un trono. Podemos decir que es un trono un poco afrancesado. ¿Y quién es Urraca? Urraca es un personaje que hay que describirlo como si fuera uno de nosotros para tomar primero la distancia de la base humana de la que partimos. Es una mujer que vive unos 45 años. Es una mujer que es hija de una franca y de un hispano. Esto es algo que no tiene precedentes en la monarquía española. No hay monarcas que hayan sido hijos de un francés. Por ningún lado. Lo cual ya nos da una pista. Tuvo una de las vidas más ajetreadas de su tiempo. Esto siempre se dice de los reyes y tal, pero en este caso vamos a ver que no es solo un tópico, es mucho más. Está decidida a ser reina por voluntad propia. Esta mujer podía haber abandonado la corona y haber tomado los hábitos y haber sido abadesa y además gobernar muchísimo desde un puesto en monasterio, pero no le dio la gana. Escogió el camino difícil. Es capaz de tomar las armas. Es una mujer que, a pesar de haber estudiado seguramente Trivium y Quadrivium, los inicios del Trivium y Quadrivium, que era lo que se podía estudiar entonces, es capaz de tomar las armas. Tiene una personalidad potentísima, pero además tiene capacidad negociadora. Es una mujer que se enfrentará a sus consejeros, a su padre, al Papa, pero según los momentos, al consorte de conveniencia. Y hay otros momentos que no, luego negocia. Es una negociadora clara, pero con una personalidad fortísima. Es una defensora de sus derechos. No cede. No se va a un monasterio. No se convierte en condesa. Defiende sus derechos a la corona a capa y espada, nunca mejor dicho, a espada. Y es una lideresa del siglo XII. Ya sé que el término lideresa para el siglo XII como que no toca, pero ¿cómo podríamos definirla? Una mujer que hace esto por primera vez, ¿cómo podríamos definirla? Como mínimo rompió arquetipos. Y este es una de las cosas que más la identifican,
es un dinero de Bellón de Urraca con su cara. Esto también fue rompedor en su momento porque la gente no ponía la cara en las monedas. Y más en el Reino de León porque el Reino de León empezó a acuñar moneda muy tarde. Solo su padre y ella son los iniciadores de la impresión de Bellón. Ya veremos más adelante qué tipo de cuños son los que marcan estas monedas. Y en un breve resumen de su vida, la casan a los 10 años, madre a los 14, madre a los 24, viuda a los 26, heredera de la corona a los 27, porque matan a su hermanastro, reina de León a los 28, 3 meses después reina de Aragón, la encarcelan a los 29, la liberan a los 29, es madre a los 30, se separa, anulan el matrimonio del papado, se separa a los 33, es madre otra vez a los 33 y va al frente de su ejército todo ese periodo hasta su muerte. ¿Se pondrían en su papel? O sea, traspongan la vida de esta mujer a la suya, y es una mujer del siglo XII. Menos mal que no tenía grupos de WhatsApp. Porque si no, solo con las AMPAs, con 4 hijos. Y la encarcelaron aquí, en los restos que quedan de una fortaleza en Castellano. Esto es el Ebro. Encarceló su marido. El marido que la buscaron, que es una componenda. Actores principales en torno a esta mujer tan espectacularmente personalista, porque es una mujer que marca estilo. Urraca de Zamora, su tía. Ella tiene una tía, Urraca de Zamora, que es el poder en la sombra del reino. Urraca es la que pone y quita a sus hermanos como reyes. Urraca negocia con el papado. Urraca es un personaje extraordinario que se ha estudiado poco y que prácticamente termina colocando a su hermano pequeño, al que crió, a su hermano un poquito más pequeño que ella, no era el pequeño, al frente del reino. A Raimundo, que es su primer marido, claro, se casa con 10 años. Fue una persona importante y le dio 2 hijos que al cabo serían muy importantes después. Alfonso VI, su padre, porque es su padre, en última instancia, el que decide, reinas tú, reina ella. Alfonso I de Aragón, porque es el marido, que es su segundo marido, porque había muerto el primero, con el que la casa. Alfonso I de Aragón es un marruillo, es lo que vulgarmente llamamos un adoptivo. Es un hombre que se cría en las montañas de Jaca, es un rey de Aragón muy belicoso, tiene una firma que al lado de las firmas maravillosas que vemos en los monogramas de los diplomas de los distintos reyes y condes, es una guerra, es un rectángulo con una cruz en medio. Lo firmo con el dedo porque no había almohadilla allí para firmar. Sin embargo, es un hombre muy belicoso. Alfonso VII, que sería su hijo finalmente, es una persona muy influyente también en su entorno. A lo mejor no tanto de una forma tan clara el resto de hijos, que son otros 3. Pedro de Lara, que es su cuarta pareja, esta mujer tiene 4 parejas. 2 legales, digamos 2 con matrimonio, y 2 sin matrimonio, pero estables. Bernardo de Séville, este es un francés, y este va a ser su apoyo eclesiástico. Este hombre llega a Saúl en 1081, que es cuando ella nace, y prácticamente la heredera, y va a acompañarla en su trayectoria. Y en muchos momentos es su apoyo, porque él toma partido por ella en determinados momentos. Gelmírez, ¿quién es? Gelmírez es un obispo de Santiago, un hombre muy ambicioso que quiere que su obispado sea arzobispado. Él quiere ser más que el de Toledo. Y entonces Gelmírez tiene un maravilloso palacio que se puede tener, un maravilloso palacio que hoy se puede visitar en Santiago y que es una de las pocas construcciones civiles visitables del siglo XII en Europa y que deben visitar, pues una maravilla. Y hay un último protagonista que, aunque no se conoció, pero fue muy importante porque condicionó los movimientos de todos los demás. Ali bin Yusuf.
Alí es el emir de los almorávides. Si Yusuf, su padre, había sido el castigo que recibió Alfonso VI, porque Yusuf le ganó casi todas las batallas, fue un dolor de cabeza para Alfonso VI, a nuestra reina Urraca I la toca batallar con Alí, que es su hijo. Ella es la hija de Alfonso VI, pero Alí tiene otro perfil, no viene al frente de las tropas. Alí es un hombre de Estado, es un hombre que reina 40 y algo años, es un hombre que crea universidades, es un amante de la poesía, de la filosofía, de las matemáticas, y que, bueno, es centí de nacimiento, y bueno, pues va a ser un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque manda a sus hermanos, y sus hermanos sí son militares. Sus hermanos sí son militares e intentan controlar las taifas que hay al sur, que es exactamente lo mismo que intentan hacer los reyes cristianos del norte, controlar las taifas, mantenerlas bajo su control. Pero los reyes del norte tienen un problema que se llama Papa, que no le gusta, lo que quiere es eliminarlos a todos, y en el sur hay un problema que se llama Alí y que quiere hacerles almorávides. Y entonces, en esa lucha por saber qué pasa con las taifas, se encuentra Urraca durante todo el periodo de reinado. Esto, para que tengamos una idea de los almorávides que dicen, esos eran bereberes del desierto. Bueno, eran bereberes del desierto que hacían universidades como la del Marrakech del siglo XII y que llevaban ese anillo. O sea, eran bereberes con matices. Hombres, gente muy culta, los emires almorávides, y además creadores de Estado. Es el precedente del reino de Marruecos actual. ¿De dónde pudo venir este liderazgo femenino tan fuerte que tenía Urraca? ¿Esto era porque venía así en el ADN o venía de atrás? Pues tenemos pistas. En el Reino de León hay una singularidad. El Reino de León crea una institución gobernada exclusivamente por mujeres y que gobierna a hombres y a mujeres, que se llama infantado. La primera infanta es Elvira, que es hija de Ramiro II, que es mucho antes que Urraca, es la primera titular, y estas infantas, ¿qué hacen? Estas infantas sistemáticamente durante todo el periodo del Reino de León dominan el palacio, lo cual no sé qué tal les sentaría a las reinas, pero son las que dominan el Palacio Real. El Palacio Real en este momento es un monasterio con una serie de habitaciones privadas donde viven los reyes, y en el monasterio lo que hay es monjes y monjas que cuidan de los reyes. Hasta que llegan los Borbones es así. Felipe II tenía un palacio real que se llama el Escorial, dicen el monasterio del Escorial. Bueno, lo del monasterio era el segundo uso. Era el palacio real, donde recibía las embajadas y donde trazaba los planes de conquista. Por eso hay una sala de las batallas, y hay una biblioteca real, y hay muchas cosas. Pues aquí es igual. Tenemos a unas infantas, la primera es Elvira, luego aparece una Elvira, o Gilvira, como se llamaba en esa etapa. Gilvira, que es la mamá de un niño que le da el trono con 3 años, y la toca hacer de reina, porque su marido había sido rey. Cuando muere su marido, Alfonso V tiene 3 años, y a ella le toca regir los destinos del reino y negociar con Jorge. Una mujer hábil y que sale bastante bien parada. En general, cuando entran las mujeres a gobernar en el Reino de León, salen mejor paradas que los hombres. Los hombres tienen un punto de testosterona que cuando tu oponente es mucho más fuerte que tú, va bastante mal. Sancha será nieta de esta Elvira, y Sancha va a ser reina de León. Sancha va a ser heredera del Reino de León, es hija de Alfonso V, y siempre se dice Fernando I, el Grande, y Sancha. Bueno, Fernando I no sería rey sin Sancha. Sancha es coronada, es reconocida como reina primero, y Fernando tiene que entrar, a pesar de que están casados, casi un año después en la ciudad, porque los nobles no le dejan. Porque en la batalla resulta que Fernando, las tropas de Fernando, habían matado al hermano de Sancha, que era rey de León. Y sí reconocen a Sancha, pero en principio no reconocen a Fernando. Luego la titular del trono es Sancha. Sancha es una personalidad fuerte también, es seguramente la mujer que mandó a hacer la Biblia de San Isidoro.
Sancha, como toda domina de palacio, las mujeres que controlaban el palacio, seguramente controló los talleres de marfiles, el escritorium. Fernando estaba a otras cosas. Fernando estaba a someter reinos, a matar gente y a traer botines. Y tenemos aquí a Urraca de Zamora. Urraca es hija de Sancha, otro personaje espectacular que domina en la sombra del reino, domina a sus hermanos. Tiene 3 hermanos y una hermana, y ella decide dónde tiene que estar, dónde se mueven los peones, y cuando ve que el papado de Roma se pone agresivo, negocia con el papado. De tal manera que Urraca es un personaje, Urraca de Zamora, es un personaje por descubrir. Urraca I de León, bueno, ya con la entrada que hemos hecho, creo que el personaje ya merece la pena, y tiene una hija, que es Sancha, de la que se habla poco. Pero Sancha decidió mucho del reinado de Alfonso VII. Era su hermana, era mayor que él, le acompañó en la infancia, decidió muchas cosas y fue coronada reina por su hermano. Lo mismo que había pasado con Urraca de Zamora con Alfonso VI. Alfonso VI la coronó reina. Esta es la clave, esto es el panteón de San Isidoro, ¿verdad? Esto es lo que controla todas estas mujeres, el palacio, el entorno del palacio, porque los maridos son señores de la guerra, están fuera gran parte del año. Y las que controlan la estabilidad del reino, las que saben si un conde se está moviendo mal mientras está su marido por ahí terreando, son estas mujeres. Y fíjense qué curiosidad, qué continuidad en la imagen visual de estas mujeres. La firma de Urraca de Zamora, la firma de Elvira de Toro, las 2 tiras, y la firma de Urraca I de León. Y vemos una sigma, otra sigma, una sigma, otra sigma, una sigma, otra sigma. Parece que las ha hecho Peridis, ¿verdad? Un poco peridianas. Vemos esta espiral aquí, esta espiral aquí, y esta espiral aquí. Tienen similitudes. Y vemos siempre en el extremo izquierdo una V. Una V, una V. Hay una cierta continuidad visual, no sabemos lo que hubo entre ellas. Esto en los monogramas, que son las firmas de aquel momento, no es lo normal. Urraca tuvo más firmas. De hecho, en el tríptico vemos otra firma distinta. Pero, sin embargo, en estas firmas vemos que había algo entre ellas. Hay un nexo de unión, hay una continuidad. Y más si tenemos en cuenta que esta es la firma de Sancha, su abuela, y esta es la firma de Urraca. Y aparece la espiral, las 2 barras con 2 sigmas y la V. Hay un pacto de mujeres aquí. Hay una continuidad en las mujeres del reino. No sabemos cuál era, tenemos muy poca información. No sabemos ni siquiera con precisión cuándo nació Urraca. Tenemos que nació en 1081, pero pudo nacer en 1080. ¿Y cuáles son los principales actores, el entorno que tiene que gestionar esta directora ejecutiva del siglo XII? Que es Urraca. Urraca está rodeada de problemas. Tiene unos problemas gigantescos. Tiene el problema del condado de Galicia. Y en el condado de Galicia hay un ayo que está cuidando a su hijo porque los reyes acostumbraban a mandar a sus hijos a criar con un conde, este con un conde, este con otro conde, y así mantenían el reino amarrado. ¿Por qué? Porque, hombre, pues cuando tú tienes de hijastro a un hijo del rey, hombre, la relación con el rey tiene que ser buena, ¿no? Incluso tomas partido por el hijo cuando llega el momento de luchar por el trono. No se va a romper el reino. Y en el condado de Galicia está el ayo, el que cría a Alfonso VII, y que tiene sus propios intereses, y que quiere que gobierne el hijo porque no reconoce muy bien esto de que gobierne una mujer. No lo reconoce muy bien. El futuro Alfonso VII, porque a medida que se va haciendo mayor, va teniendo sus propios intereses, y ya le han metido en la cabeza de que eso de que gobierne una mujer, entonces ya le crea los problemas a la madre. El papado católico romano, porque es un momento en que está tomando el control de León. El papado católico romano, vamos a explicar después, que nace en el siglo XI, a pesar de que nos contaron que nace con Jesucristo, bueno, pues no nace con Jesucristo. Papado católico romano, católico significa
universal. El papado católico romano nace en el siglo XI, a partir de una separación del resto de la Iglesia. Y entonces el papado está intentando controlar el Reino de León porque no lo controlaba. Hay un círculo de leales a Alfonso VI que están cuidando de Urraca. Estos también son unos actores importantes. Uno de ellos, la segunda pareja, que es el alcaide de las murallas de León, que es un conde Gómez, y que, además, con una historia bonita, porque cuando la encierran el marido de conveniencia, Alfonso I, en la fortaleza, el que va a salvarla y la salva es Gómez. O sea, que queda muy bien. Alfonso I es una relación extraña, es una relación casi de telenovela. Con Alfonso I apenas se ven unos meses, están 5 años casados. Pero resulta que cuando se separan, cuando se han separado, hay momentos en que Alfonso I acude en ayuda de Urraca. Y otras veces Urraca le llama. ¿Qué había ahí? Pues no lo sabemos. Mucha personalidad, desde luego. El arzobispo de Toledo, que es Bernardo de Seguilar, que son los ojos y los oídos de Roma, y que transmite todo, pero matizándolo porque él es partidario de Urraca I. Los francos que pintan aquí, los francos quieren dominar el Reino de León. Los francos hacen un desembarco. Hay un momento en que los obispos, los abades, Hugo de Nemur, el abad de San Zoilo de Carrión, es franco. Muchos obispos del Reino de León son francos. El marido de Urraca es franco. El marido de su hermanastra Teresa es franco. La mujer de Alfonso VI, su madre Constanza, es franca. Y no es franca de cualquier sitio. No son francos de cualquier sitio. Son de Borgoña. De Borgoña, que es un reino, es un área donde hay una abadía que lo quiere dominar todo. Es un lugar donde se ha desarrollado fuertemente el feudalismo. Y es la abadía de Cluny. Esto no suena nada. Luego vamos a ver dónde queda en un mapa. Luego tenemos el condado de Portugal, como no, donde hay una condesa que es una hermanastra, Teresa, y que dice, oye, pero si yo soy mayor que Urraca, yo quiero el reino. Y al principio discute por el reino con Urraca, como ve que no es posible, pues pretende luego ser reina de Portugal. De hecho, firman un documento como reina de Portugal. Terminará siendo rey de Portugal su hijo. Y este obispo de Santiago, que está dando guerra a Gelmírez siempre, hasta que consigue ser arzobispo ya muy tarde, mucho tiempo después. Pero hay un elemento clave del que se habla poco, que es la acuñación de moneda. La acuñación de moneda no nos damos cuenta a veces de lo importante que es para el desarrollo social. Y Urraca vivió una transformación económica porque el Reino de León, durante toda la etapa, el Reino de Asturias, vamos a hablar también, los reyes asturianos no acuñaron moneda. Y los reyes de León hasta Alfonso VI, hasta 1086, tampoco. Hablamos de un periodo largo, de 720 a 1086, muy largo. Y no hay moneda propia. ¿Qué monedas podía haber? Pues unas pocas de origen romano, de origen suevo, de origen visigodo y dinares. Dinares de las taifas, porque las taifas acuñaban todas. Entonces, este dinero debía ser escaso, debía haber una economía muy metida en el trueque, y de hecho, muchas de las aceifas, muchos de los ataques que se hacían, eran para obtener monedas, porque en el reino no había monedas, no se acuñaban monedas. Entonces, había una escasez de moneda, y cuando hay una escasez de moneda, la gente no se acostumbra a usarla. Y si yo qué sé, le propongo a Reyes, yo te quiero cambiar el chaleco que llevas por unas lentejas, pero claro, las lentejas no las he recogido. Pero yo quiero el chaleco. ¿Cómo hacemos? No tengo lentejas, no hay chaleco. Pero los hombres, el ser humano, es el único animal que somos una colmena y inventamos ficciones, lo explica muy bien Yuval Noah Harari, este antropólogo tan famoso ahora, creamos ficciones que nos alinean y creemos, de repente creemos que hay una frontera, pero si aquí se pasan dando, no, aquí hay una frontera que te lo digo yo, que hemos quedado todos, que hay una frontera y de aquí no se pasa. Y nos alinea, todos creemos lo mismo. Y si yo saco aquí un billete de 20 euros, diréis, ¿pero este billete de 20 euros se come? No. ¿Y si hace frío cuando salgamos me tapa y me da calor? Pues no. Pero todos hemos convenido que vale 20 euros. Esta es la diferencia. ¿El dinero qué es? El dinero es una promesa.
Es una promesa que todos aceptamos y que salimos de aquí y si queremos que nos den un café, no tenemos que dejarles el reloj. Prestamos una cosa que llamamos moneda y esto actúa como elemento de transacción. ¿Eso qué te permite? Te permite producir cuanto quieras, porque ya no te tienen que dar mercancías a cambio. Te pueden dar dinero, que es una promesa de que podrás comprar algo de lo que tú quieras. El desarrollo de la masa monetaria es fundamental para el crecimiento de los artesanos especializados. Un artesano especializado no puede producir mucho si no puede venderlo. Y si lo tiene que cobrar en especie, será imposible venderlo. Pero si lo puede cobrar en dinero, sí. Porque entonces ya no hay que esperar a que el trigo se produzca, no hay que esperar a que se produzca el vino, ya no hay que esperar a nada. Tú tienes dinero, que es un elemento de intercambio, es un intermediador en transacción, porque al final el dinero no te lo comes. Tú luego con ese dinero vas y te compras otra cosa. O sea que el dinero es una promesa que todos hemos convenido que sirve para intercambiar cosas como un intermediario, que es como una goma en el tiempo. Bueno, ahora no voy a poderme comprar las lentejas porque no las necesito, pero dentro de una semana voy a cobrar el sueldo, me puedo comprar lentejas, lo cobré en dinero, que es un intercambiador. Bueno, pues eso, ese paso a tener tanto dinero disponible, la expansión de la masa monetaria, que ahora se habla tanto de ella, es un elemento fundamental en las sociedades y es lo que permite crear ciudades, ciudades de verdad. Ciudades donde hay una clase de gente que ya no se dedica a producir ni trigo, ni lentejas, ni vino, se dedica a producir madreñas, y otro faltriqueras, y otro arados, y otro produce productos de madera. Y entonces, esta moneda local se empieza a sumar a la que había previamente, y esta moneda facilita las transacciones, empieza a haber transacciones, si crece el comercio aumenta la producción, aumenta la gente que ya no produce solo comida y de repente empieza a acumularse en las ciudades, porque los productos de artesanía, ¿dónde se venden mejor? En las ciudades, que hay mercados. Y aparece un elemento fundamental en la historia de la antropología, los buhoneros. Cuando se produce tanta cantidad que ni siquiera en un mercado local se puede vender, aparece una figura que es el buhonero. Y el buhonero sin dinero no funciona. Necesitas buhoneros. Por tanto, esta acuñación de moneda fue fundamental. Y entonces Urraca pues aumenta los mercados, crecen los excedentes, crecen las ciudades y Urraca además con ese dinero aumenta su prestigio. Urraca imperatrix Leo Civitas. Esto es lo que pone aquí. Ciudad de Leo. Esta es la clave para el crecimiento de la ciudad de León. Que hay un equipo de acuñadores. ¿Y por qué no se había podido hacer antes? Porque Alfonso VI no tenía los técnicos. Tú cuando tienes que acuñar moneda, necesitas un grupo de gente que haga carbón vegetal, porque si no, no alcanzas la temperatura para fundir el mineral y no sacas metales. Necesitas metalúrgicos, porque tienes que obtener el metal puro, o lo más puro que puedas. Y necesitas luego alearlo, para hacer moneda de vellón. ¿Qué es la moneda de vellón? ¿Alguno lo sabe? El vellón no es que hagan con las ovejas monedas. El vellón es una aleación de plata con cosas. Porque en aquellos momentos decían, no, la plata tiene una ley. La plata tenía la ley que se podía sacar. Pero se la mezcla con otros metales que sean menos valiosos. Y aún así valía mucho dinero, porque como había poca moneda, valía mucho. Tenía mucho valor. Entonces, estas monedas son un elemento de prestigio. Además, muy valioso, porque cuanta más moneda tengas en circulación, este reino tira, este reino va bien. Luego Urraca se enfrenta a un problema religioso que hay que conocer, que no nos lo enseñaron en la escuela, hay que tratarlo con desenfado y sin problemas doctrinales, porque no tiene sentido, esto pasó hace 1000 años. Pero hay que saber que en 1054 se produce el cisma de Occidente. Es decir, hay un patriarcado, que es el patriarcado de Roma, que dice que abandona la iglesia normal, que se llama ortodoxa, y ortodoxa quiere decir bien guiada, y se va. Y este patriarca de Roma pues abandona la ortodoxia y crea un cristianismo católico romano, es decir, universal, que abarca a todos,
Porque el cristianismo romano, los patriarcas de Roma no abarcaban a todos hasta ese momento. Abarcaban una parte que se había previsto en un concilio. Desarrolla una confesión belicista. ¿Por qué? Porque extiende la religión con guerra, las cruzadas. Teocrática, porque pretende que el Papa decida quién es rey y quién no, quién es emperador y quién no, con quién se casa. Idólatra, porque esculpe figuras y la gente las adora. Las figuras están prohibidas en todo el resto del cristianismo. En ese momento, esas vírgenes románicas y tal, llegan hasta finales del XI porque antes no se podían hacer, estaban prohibidas. Es politeísta, ¿por qué? Porque son trinitarios puros. Y los musulmanes y los judíos consideran que son politeístas. ¿Por qué? Porque eso que nos explicaron de la Trinidad, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, iguales, en un solo Dios verdadero, bueno, pues para que sea cristiano, para los que hemos practicado el cristianismo y tal, pues vale bien. Pero esto se lo explicas a cualquiera de otra religión y dices, ¿tú qué estás contando? ¿Cómo que 3-1? 3-1 es un partido de fútbol, no es. Entonces, son trinitarios puros y lo primero que les llaman los musulmanes es politeístas. Y a los cristianos andalusíes les prohíben ser trinitarios puros. Y tienen una economía piramidal, que es la economía feudal. En la economía feudal hay un cabeza, que es el rey, que va cobrando de unos condes que le van pasando impuestos, los condes a su vez tienen unos cobradores que les van pasando. Esto lo traslada creando una cosa que se llaman congregaciones en la religión. La primera congregación se llama Cluny, los cluniacenses. ¿Y qué hace? Que la abadía de Cluny crea unas abadías periféricas que le pasan dinero y estas abadías periféricas a su vez van creando otras abadías que les pasan dinero, que se va concentrando en Cluny. Es el sistema feudal trasladado a la Iglesia. Pero las congregaciones en el mundo ortodoxo estaban prohibidas. No existen congregaciones en el siglo X. Están prohibidas. Hay monasterios que siguen uno la regla de San Fructuoso, que ellos la interpretan de una manera, y el otro, que también sigue la regla de San Fructuoso, lo interpreta a su manera. Estos no. Estos siguen Escuadra y Cartago. Y hay un poder creciente de los obispos. Claro, los obispos remiten al Papa. Entonces los obispos ya con los nobles, cuidado, hay una competencia. Y aquí se produce una polarización entre Toledo, que es la cabecera de siempre de la Iglesia cristiana española, o hispana, porque Portugal también es Hispania, y Santiago de Compostela, porque aunque tiene un obispo que no es arzobispo, pero es sede apostólica. Allí hay enterrado un apóstol. Y ya en el siglo X, los obispos de Santiago, algunos de ellos dicen sede apostólica de todo el norte. Que bueno, no sé en Roma cómo caería esa denominación. Así que hay un despliegue de las congregaciones. Y la primera es Cluny, que se extiende muy rápido. El que da primero habla dos veces. Y gran parte de los monasterios que había en León, que seguían la regla de San Isidoro, la de San Antonio Abad, el hospital, que será un egipcio del siglo III, la de San Fructuoso, la de San Leandro, todos esos los van captando y se van metiendo a la regla de Cluny, cambian y se meten dentro de una congregación, cosa que no en todos los monasterios funcionó muy bien, hubo hasta muertos en algunas comunidades. Este es el patriarcado cristiano en la pentarquía. La pentarquía es el gobierno de 5 patriarcas en la Iglesia. Este mapa, que nadie crea que es ese mapa. Este mapa es del arzobispado de Sevilla. Se puede consultar en la web. Todo lo que hay aquí está en la web. No me lo he inventado. Y esto se dividió en el siglo IV. Este era el dominio del patriarcado de Roma. Este es de Constantinopla. Este es de Antioquía, que es la primera sede de San Pedro. Cuando dicen, es que San Pedro fue a Roma. No. San Pedro fue a Antioquía. Y luego fue y murió en Roma. Pero eso de que la sede de la primera piedra de la iglesia, bueno, pues la primera piedra de la iglesia, la primera es Antioquía. San Pedro de Antioquía es San Pedro, mundo y Europa. Y Jerusalén y Alejandría, que es la gran sede del estudio filosófico de la religión. Y luego hay un patriarcado un poco, que es el 5+1, un poco periférico, que es este, que es el de Armenia. ¿Por qué? Porque Armenia fue el primer reino que se declaró cristiano, confesionalmente cristiano. Y esto sucedió a finales prácticamente del siglo III.
en el siglo IV se divide así, y entonces había 5 papas, tengámoslo claro. Hasta el siglo XI hay 5 papas. Y este mapa fue cambiando. ¿Qué pasa en un determinado momento? Pues que eso va cambiando, que unas sedes son más influyentes, hay obispados que se van acercando a otras sedes, y hay un momento determinado, prácticamente en 1050, en que lo que domina el Patriarcado de Roma es esto, pero ni siquiera domina el sur de la bota de la península itálica, ni tampoco domina el Reino de León, que están mirando a otros patriarcados. Concretamente, este está mirando al Patriarcado de Constantinopla. Aquí se celebran misas constantinopolitanas, porque aunque ahora en todos los sitios se celebra la misma misa, antes no. Antes había una misa toledana, o hispana, que era la que llaman mozárabe y tal, la misa toledana. Había una misa irlandesa, había una misa gallicana en Francia, había una misa siríaca, había una misa alejandrina, había una misa ambrosiana en Milán, había un montón de tipos de misa, porque estaba todo menos normativizado, y lo que celebraban aquí, en Sicilia, en Calabria, en el Catapanato de Bari y en las Marcas, que están por aquí, era el rito constantinopolitano, no el romano, que los romanos sabemos que está aquí. O sea, a ese punto se había llegado. Entonces, cuando se rompe el cisma y este papa ya quiere dominarlo todo y además amenaza con una guerra, bueno, hay una política de enlaces para captar Sicilia y para captar el Reino de León y toda Hispania si se reconquista, si se vuelve a pasar al lado cristiano. Por eso, esos planes que tienen los reyes de León a veces de ser el rey de las 2 religiones, son Roma, no, aquí es religión una. O sea, al cambio, Cluny, por un lado, que es el gran promotor de esto, y los almorávides son 2 caras de la misma moneda, es doctrinarismo puro, sin tolerancia a nada. Entonces, ¿cómo vemos esa política de influencias? Pues que Urraca se tiene que casar con Alfonso de Aragón, no le dejan casarse con ningún noble local. Esto dice, fueron los nobles de León, imposible. En ese momento, un enlace de un rey solo lo autorizaba el Papa. O sea que estas especulaciones que hacen, no, pero pudo ser Gómez, el marido, no pudo ser nadie. Pudo ser el que el Papa accedió que fuese, y fue Alfonso de Aragón. La boda de su hermana Elvira con Roger II de Sicilia enlazan las 2 familias. Y, por cierto, se dice que una de las parejas de la época más felices, tuvieron un porrón de hijos, duró el matrimonio, no sé, y esta mujer debía resistir partos como una campeona porque no sé si son 12 hijos, fue una locura que terminaron todos, el que no acabó de rey acabó de príncipe. Alfonso VI le casaron con Constanza de Borgoña, porque Alfonso VI tuvo muchas bodas, pero le casaron con Constanza, que es la mamá de Urraca. La anulación de la boda de Urraca y de Alfonso viene gracias a Bernardo de Sevilla, que es el que intercede para que se produzca. Y la aprueba el Papa, que había aprobado la boda. Que dice, no, es que el Papa no se había dado cuenta de que eran parientes del séptimo. Ya, calla, no se había dado cuenta. Si sabían todas las genealogías. Urraca se alió con Bernardo de Sevilla. Y Alfonso I, que era torpón, cometió el error de llevarse muy mal con Bernardo de Sevilla y de cambiar los obispos, según se hizo rey de León, cambiar obispos que había puesto Bernardo de Sevilla, obispos franceses por obispos aragoneses. Ahí la pifió. Ahí se acabó el recorrido de Alfonso I de Aragón en el Reino de León. Y este sitio, Borgoña, que era un centro de poder tan grande, ¿dónde está? Aquí está Cluny, y aquí, como explicó muy bien Ricardo en la anterior conferencia, tenemos el Reino de Borgoña y el Condado de Borgoña, que no son lo mismo. El Condado de Borgoña es un espacio más pequeño dentro del Reino de Borgoña. Y Cluny está aproximadamente aquí. Ahí hay un centro de poder en ese momento, que sabemos que hay épocas que hay lugares que se convierten en centros de poder. Ahí estaba el centro de poder que controla el papado, porque todos los patriarcas de Roma habían sido romanos durante muchos siglos. Eran hijos de senadores. Sabéis que el senador, una vez cayó el imperio, el senado continuó. Era una especie de ayuntamiento de Roma. Y, bueno, pues aquí estaban las familias bien. Y hay un momento determinado en que cuando uno hace la secuencia de papas, que yo la tengo hecha, de repente entra un francés, y se produce el cisma. 20 años después, se produce el cisma.
Los leales a Urraca, pues, hombre, Urraca no solo tuvo enemigos, tuvo gente muy a su lado. Urraca de Zamora estuvo 20 años con ella. Urraca de Zamora, que es la que hace las pinturas del Panteón que conocemos hoy, la que las promueve, con las hizo ella, lógicamente, muere en 1101. Urraca ya tenía 20 años, o sea que tuvo que estar con ella. Pedro Ansúrez. Pedro Ansúrez es un compañero, seguramente fue un compañero del alma de Alfonso VI. Alfonso VI, como era hijo del rey, ¿dónde le mandaron a criar? Pues a casa de un ayo. Un tal Ansúr, que era el conde de Montesori, hoy Monzón de Campos, pero que era un conde poderoso. Y Ansúr tenía hijos y hijas. Y de los hijos con los que se crió, pues se ve que con Pedro hizo muchas migas, porque desde la salida de Monzón a otros destinos de Alfonso VI, le vemos siempre acompañado de Pedro. Siempre. Al destierro se va con Pedro, a las batallas se va con Pedro. Cuando hay que proteger la frontera del Pisuerga, se lo encarga a Pedro Ansúrez, el fundador de Valladolid. Pedro Ansúrez sobrevive a Alfonso VI un par de años. ¿Y sabéis dónde se casa Urraca I con Alfonso de Aragón? En el castillo del conde Pedro Ansúrez. Es como si lo hubiese dicho: protege a mi hija. Gómez es la segunda pareja. Gómez es pareja de Urraca mientras está casada con Alfonso I, porque Alfonso I es evidente que ni le gusta, lo odia y además la pega. Esto ya es conocido, se ha hablado en otras conferencias, pero ella está con Gómez. Incluso se corren rumores de que podría casarse con Gómez antes de casarse con Alfonso I de Aragón. Y cuando Alfonso I la encarcela, la lleva a la fortaleza del Castella, adivinaos quién la rescata. Gómez. Qué bonito. Y Gómez, adivinar dónde está un año después. En la tumba. En la tumba. Con lo cual, otro de los que había ido en su busca para rescatarla, que era Pedro de Lara, se convierte en su pareja. Y entonces Urraca va teniendo hijos mientras está casada con Alfonso. Tiene uno, y el segundo, cuando va a firmar la anulación definitiva de su matrimonio con Alfonso, va con una barriga del segundo ya para anunciarle que no hay nada que hacer. Y Bernardo se dirá que siempre es el hombre que está ahí para someter a Alfonso VI al criterio de Roma. Alfonso VI, sabéis que traslada su palacio real a Sagún. Esto siempre se habla. Fundó el monasterio de Sagún. No, fundó el monasterio de Sagún, donde hizo un panteón para los reyes y donde había habitaciones domésticas de los reyes. Lo que hace es trasladar su palacio a Sagún, a un monasterio que está regido por un hombre de Cluny y que lo controla Cluny. Y está casado con una francesa de Borgoña, que es sobrina del Papa. Vamos, eso es una cárcel de oro. Y el Palacio de León, queda bajo el control de su hermana Urraca de Zamora. Bien, este es informador, es abad de Sagún, luego será el arzobispo de Toledo cuando toman Toledo, cuida de Urraca tras contemplar el asesinato de su hermanastro, que no sabemos cómo murió. Siempre se ha dicho que Sancho, el hermanastro que iba a ser el rey, no iba a ser Urraca, murió en la batalla de Uclés. Eso se ha oído muchas veces. Lo que nadie nos explica es por qué en la batalla de Uclés pasa una cosa muy curiosa. En el cadáver de Sancho no se ve violencia, y de todo el séquito que iba Bernardo de Sevilla también, solo mueren Sancho y su ayo. ¡Qué casualidad! Yo, como en las casualidades no creo, voy a pensar que a lo mejor Bernardo de Sevilla, pensando que Sancho tenía un 50% de sangre andalusí y que era potencial heredero de reinos andalusíes, prefirió Urraca, que era un 75% de sangre francesa. Porque Urraca, al final, Urraca, sí, de Boviero, es hija de una francesa. Bien, este es el portillo del Alcázar en Zamora, donde está Urraca de Zamora, controlando las cosas, y el portillo por el que Bellido Dolfos ingresa nuevamente en la muralla después de haber matado al hermano de Urraca, a Sancho, porque Urraca lo que quería era que gobernase Alfonso. Eso sí que es un misil. Fue a poder.
Contrincantes de Urraca, pues Alfonso I, que es un sujeto tosco, que permanece en una relación de amor y odio. Como veis, es una vida compleja, ¿verdad? Una vida densa. Alfonso VII, que es un hijo criado en Galicia, que al final le tiene que mandar a proteger Toledo para separarle de su ayo en realidad y que dejase de dar guerra. El obispo Gelmírez, que es un oponente siempre. Teresa, porque él quiere ser arzobispo y Urraca no quiere que sea arzobispo. Teresa de Portugal, que quiere ser reina de León y luego reina de Portugal. Y luego las ciudades, porque claro, cuando tú haces crecer las ciudades, ¿qué pasa? Pues que se crea una clase burguesa. Y esa clase burguesa tiene sus intereses. Ya no son los de los condes, ya no son los del rey y no son los de la iglesia. Y entonces, ¿qué aparece por Urraca? Levantamientos en las ciudades. Hay levantamientos en Saúl, hay levantamientos en León, hay levantamientos en Santiago de Compostela. Y poco después, recordemos que Urraca muere en 1126. En 1188 les suenan los decreta. ¿Y qué vienen de nuevo los decreta? Ya hay representantes de las ciudades firmando los decreta. Así que vemos cómo este cambio que ella vive, que es un cambio vertiginoso, bueno, pues le lleva incluso a convivir con esta expansión de este control del imperio almorávide que quiere quedarse con las taifas. En los almorávides, que es el enemigo exterior, es un imperio inmenso. Es el imperio que funda Marrakech. Marrakech es una ciudad nueva en ese momento, que la ha fundado una mujer de Yusuf, el padre de David. Y, bueno, llega a la península ibérica porque le llaman. Le llaman porque hay taifas asustadas, porque ha caído Toledo. Y dicen, jolín, es que igual los siguientes somos nosotros. Claro, los almorávides en principio vienen a ayudar y al final dicen, oye, estos andalusíes, nosotros vestimos de negro, no cantamos, rezamos mucho, y estos andalusíes hacen poesías, están todo el día cantando, van de cosas. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Y entonces dicen, no, vamos a controlarlos porque estos son musulmanes, pero poco. Poco a la manera de los almorávides. Entonces hay un montón de batallas de los almorávides contra los cristianos y contra los propios reinos taifas que no querían ser almorávides. Y de hecho nunca llegan a controlarlo todo. Así que Urraca es protagonista de un nuevo mundo. Es un mundo en el que nacen las ciudades burguesas en el Reino de León. León, que había sido un sitio lleno de huertas, con el Palacio de un Conde, un monasterio, de repente es una ciudad que se llena de artesanos especializados, donde se hacen crucifijos de marfil, se trabaja el azabache, todavía tenemos calles que se llaman azabachería, ¿no? Todo eso queda. Nace una nueva iglesia católica romana. Católica viene de una palabra griega, que es católicos, que significa universal. La Iglesia Cristiana Universal de Roma nace en ese momento, nace el futuro reino de Marruecos, porque los almorávides y luego los almohades son la base de lo que será el reino de Marruecos, nace la moneda leonesa en ese momento, nace el reinado de las mujeres, la primera vez que reina una mujer. Muere la Iglesia toledana, está empezando a decaer, el rito hispano empieza a decaer porque lo prohíben. Muere el estilo prerrománico del Reino de León, que trabajamos en la asociación, porque claro, las iglesias para este rito hispano dejan de tener sentido. Viene un nuevo arte desde Europa en una serie de estilos que se agrupan dentro del románico. Retrocede la cultura andalusí poco a poco. La ciudad de Roma recupera el esplendor imperial que había tenido entonces, porque era una ciudad en ruinas. En el siglo X era una ciudad en ruinas. Francia va a ser el centro de la Europa cristiana, van a controlarlo todo. En Francia se nombran los papas, hay cismas, luchan entre ellos. El Reino de León afronta la decadencia por su desencuentro con Roma, porque el Reino de León intenta controlar el mundo andalusí, pero respetándolo. Y Roma esto no lo tolera, y nace la Escuela de Escultura Europea Medieval. Nosotros, si no hubiésemos tenido el cisma de 1054, si no hubiese habido un Papa Católico romano, debemos pensar que Rodin jamás habría existido. Porque los ortodoxos no esculpen. La Semana Santa no existiría. Los ortodoxos solo pintan y hacen bajorrelieves. Es decir, que todo el tesoro cultural, que es la escultura europea, se debe a este cisma. Ya veis qué carambolas históricas, ¿no?
Urraca, por lo tanto, es un eslabón principal en la resistencia leonesa al feudalismo religioso de la Roma, y he traído aquí un tramo que dice Arnulfo, que es el obispo de Orleans. Orleans viene de Aurelio, de Aurelianiense. Y este hombre era un erudito, y en el año 991, en el acta del Concilio de Reims, y reproduzco textualmente lo que dice el acta y lo traduzco. Dice, para decirlo con más claridad y franqueza, tras la caída del imperio, esta ciudad, por Roma, perdió la iglesia de Alejandría, perdió Antioquía, y por no hablar de África y Asia. La propia Europa se está retirando, pues la iglesia de Constantinopla se ha replegado y el interior de España desconoce sus decisiones. Es un reflejo de lo que está pasando en el siglo X a finales y de la reacción a eso. Dicen, bueno, pues nos vamos y los invadimos. Esto es el Foro de Nerva, es un dibujo de una institución italiana, la pinta que debía tener en el siglo X. Una ciudad en ruinas, con casetos y ganado pastal. Esto es lo que pasó con Roma después del Imperio. Cuando se separaron en el cisma, empezó a llegar el dinero otra vez, y hoy conocemos la maravilla artística de Roma, ¿no? Esos productos del cisma también. O sea que, bueno, hay cosas en todas las vertientes. Y por último, terminamos despidiéndonos con esta urraca, el busto completo, y en el anverso de la moneda, la sigma que hemos visto en la firma. Muchísimas gracias. Espero haberles ayudado. No sé si hay alguien que tenga alguna curiosidad o alguna pregunta que yo pueda responder, pues puede que no. ¿Sí? Espera, no tengo visto. De la treta tampoco. ¿Hay alguna pregunta que quieran formular? Solo has hablado de lo bueno y de lo malo. ¿De lo malo en cuanto a qué? A Urraca. En cuanto a Urraca, bueno, como lógicamente en todas las posiciones rompedoras hay muchos costes. Urraca, después de muerta, fue denostada por su propio hijo. No se la quería reconocer en mucha documentación. Había juicios de valor, como dijo Hermenegildo, de comportamiento mujeril, que uno no sabe muy bien qué es un comportamiento mujeril. En todo caso, fue un comportamiento muy inteligente, porque una persona que era cuestionada por las ciudades, que querían hombres en la corona, que era cuestionada por los obispos, que era cuestionada por mucha gente, salvo por los leales, un grupo de leales, y se mantuvo en el poder. Dices, bueno, ¿qué coste? Pues el coste personal de ella, seguramente, muy grande, pero también abrió un camino para las demás. O sea que yo me quedo con eso. ¿Alguna cosa más? Sí. ¿Por qué crees que después de la humillación que sufrió en Santiago de Compostela, en la que se piensa incluso que pudo haber sido hasta violada, no devastó esa ciudad, o no quitó a Gemírez de una vez por todas y lo pudiera terminar sin hacer de algún motivo? Bueno, no está claro, como comentó Ricardo, no está claro. Hay fuentes que dicen que puede ser una cosa romanceada, como el juramento de Santa Gadea, que nunca existió. No sabemos si realmente sucedió en ese levantamiento de Santiago, que se dice que le arrancaron las vestiduras y la dejaron en cueros y la tiraron en lodo. Cuesta un poco creer que fuese así, que ahí iba acompañada de Gelmírez y que, bueno, se protegieron en un lugar. Cuesta creer. De todos modos, de esta mujer lo que se ve es que sabe poner el palo y la zanahoria. O sea, es una mujer que dice, no, voy a exterminaros, que ahora está muy de moda eso. No, esta mujer no. Dice, vale, me has hecho esto, bueno, una derrota, pero hablamos. Vamos a hablar. Eso cambia mucho, porque la realidad de los reyes es que son muy testosterónicos, es que van a la raza y es o todo o nada, o venzo o me derrotan y morimos todos. Bueno, esto no, es un poco la historia de las mujeres que han venido detrás. Yo veo a Elvira, la madre de Alfonso V, con un niño de 3 años, yendo a hablar con los enviados de Córdoba y, bueno, pues mantuvo el reino de su hijo. Hubo un periodo relativamente, bueno, con unos ataques limitados, contuvo la cosa. Claro,
En la etapa de Ramiro II, pues hombre, si te toca Ramiro II, que es uno de los genios militares de la época, pues muy bien. Pero te toca Leopoldo II y joder, te dan por todos los sitios. Por tanto, esta mujer es inteligente, esta mujer sabe pactar, sabe manejar el poder para conseguir cosas y para guerrear cuando hay que guerrear y defender sus derechos, pero en momentos determinados negocia. Yo creo que el plantear por qué no arrasó Santiago es un pensamiento de hombres. Y me incluyo, ¿eh? Es un... Esto no es un pensamiento de mujer. Sí, dime. Oye, tú describes cómo Urraca seguía, pues iba a las batallas, o estaba en distintos sitios donde se producían acontecimientos. ¿Puede decirse que la corte era itinerante? ¿Quién la acompañaba? Bueno, la corte, efectivamente, hay determinados momentos, sí. Bueno, han preguntado si la corte se podía pensar que es itinerante porque Urraca se va desplazando. Bueno, esto de la corte itinerante es muy común en determinados reinados. Lo que pasa es que todas las monarquías, para hacerse fuerte, necesitan un solar de referencia. Quiero decir, el que ponga reinante en León en los diplomas no es gratuito. Y dices, bueno, pero si ese año estuvo 2 meses en León, no importa, porque necesitas un solar. Este problema, por ejemplo, lo vemos muy claramente cuando se asienta Castilla como rey. O sea, el primer problema que tiene el hermano mayor de Alfonso VI es que es rey de Castilla y en Castilla no hay sede. Y dijo, ¿qué he dado yo de mi padre? Si soy hijo mayor. No hay ni sede. Y muere y no hay creada sede en Castilla. No hay una sede, no hay un solar de la monarquía. Y posteriormente le pasa lo mismo al hermano de Fernando II, a Sancho III. No hay sede de la monarquía. ¿Y qué es lo que hace Alfonso VIII cuando alcanza la mayoría de edad y se casa con Leonor de Plantagenet? Tú que conoces bien. Construye un palacio real, que hoy se llama el monasterio de la misma, ¿no? El monasterio de las huelgas reales. Bueno, ¿y qué hacen allí? Las habitaciones privadas de Leonor y de Alfonso. ¿Qué pasa? ¿Que estaban todo el día rezando? Pues que vivían allí y el panteón de Castilla está en las huelgas reales porque no había palacio real. Y entonces el Palacio Real lo construyeron ellos. Entonces necesitan un solar, que luego hay muchas veces que no están en el palacio, sí, hay muchas veces que no están en el palacio, pero se necesita un lugar de referencia. Los reyes de Francia tienen un panteón que es Saint-Denis y los reyes de Francia están en París. Punto. ¿Y estaban en París todos los días? No. Se iban de batalla, pero eran los reyes de Francia con sede en París. Comentaste muy de pasada de su hija Sancha, que había sido reina. ¿Nos puedes resumir así muy brevemente su hija Sancha y cuándo fue reina o por qué motivo lo fue? Sí, Sancha, que es un personaje que conocía poco y lo he conocido a partir de lo que he tenido que profundizar con esto. Sancha, que es hija de Urraca, es la hija mayor, tiene 10 años más que Alfonso VII y es la consejera de su hermano. Es lo mismo que había sido Urraca de Zamora para Alfonso VI. Lo mismo. Alfonso VI, cuando ya se consolida en el trono reconoce a Urraca, su hermana, como reina, y Alfonso VII reconoce a su hermana Sancha como reina. Y es su consejera. Y es una mujer, es la última infanta de León, es una mujer que controla totalmente el Palacio Real. Lo controla, no será a las mujeres de Alfonso VII lo que les parecería, pero Sancha es rigurosa. Y Sancha dirige el cambio religioso aquí y dice, que los cluniacenses no son muy proclives a mi hermano. No te preocupes. Las Carvajalas, que son de otra orden, para León. Y las que estaban donde las Carvajalas, esas a Carvajal, que son cluniacenses. Y es la que trae mucho del Cister, pero trae el Cister como reacción a Cluny. Dice, estos hay que cortarles a Cluny, hay que cortarle un poco las alas. Y empieza a traer cistercios. Es una mujer que dirige el cambio religioso y que controla totalmente las claves del reino. Y eso es la infanta de León, que es dueña prácticamente de todos los monasterios de la zona. De todo. Y controla todo lo que se mueve. Cuando Alfonso VII se va a Toledo, cuando Sancha lo controla todo. Y Sancha pasa desapercibida. Yo no he conseguido encontrar
que lo habrá en algún documento, no he conseguido encontrar su firma, porque tenía el interés de saber si tenía conexión con Urraca primera, con Elvira, con Urraca de Zamora y con su bisabuela Sancha, ¿no? Porque seguramente hay una conexión, hay un hilo conductor ahí. ¿Pero cuándo reinó? Sancha es coetánea a Alfonso VII. Es coetánea a Alfonso VII. Igual que Urraca convive con Alfonso VI, muere antes que su hermano, pero es coetánea. Es decir, tienen el título de reina, pero el rey efectivo es el rey. Lo que pasa es que en ausencia del rey, si la reina dice que A, es A. Y si dice que B, es B. ¿Nada más? Bueno, pues... Oye, cuéntanos algo de la historia de Elvira, porque sabemos que le dieron la plaza de todo, pero que la vocación Sí, Elvira de Toro es un personaje que tiene también mucho poder, pero está un poco a la sombra de Urraca, acompaña mucho a Urraca, su hermana, a Urraca de Zamora, Elvira de Toro, y aparecen, como dato, confirmando documentos las dos. En la documentación de donaciones, de nombramiento de obispos, aparece lo que se llama el escatocolo, que ya sé que es una palabra que suena horrible, ¿verdad? ¿El escatocolo qué es? Es toda la lista de personas que están confirmando ese documento después de firmar el rey. Es decir, firma Urraca, Regina, no sé qué. Bien. Y después firman el obispo de Tui, el obispo de León, el obispo de no sé qué, el conde no sé cuántos, tal. Bien, en el escatocolo, que va por orden de importancia, aparecen muchísimas veces en la firma de Alfonso VI, Urraca confirma, Elvira confirma. Esto aparece también mucho con Fernando I y Sancha de León, los de San Isidoro. Muchos dicen, bueno, la reina Sancha, Fernando el Grande, bueno, ya, pero firma Fernando y pone Sancia Regina confirma y firma. Cuidado, la reina es Sancha. Luego se llevaron muy bien y todo, pero el confirma es importante, porque confirman los que tienen sangre regia y luego siguen confirmando un poco como testigos el resto. Entonces vemos a Elvira de Toro al lado de Urraca muchas veces en las votaciones firmando. Por ejemplo, hay un documento, y no me preguntas, perdona. Hay un documento de sustitución de un obispo porque no quiere pasar del cristianismo toledano a Cluny en Oviedo. Es un documento de 1073. Y para que nos hagamos una idea, en 1072, en junio, Alfonso VI está desterrado en Toledo por su hermano Sancho. ¿Vale? En el sitio de Zamora, Urraca consigue que uno de sus hombres mate a Sancho. E inmediatamente Alfonso es reclamado desde Toledo para que venga y ocupe el trono. Eso sucede a finales de 1072. En 1073 están ya revisando a ver qué obispo es de los de Roma, a ver el que no, a casa. Y el obispo de Oviedo, Pelayo, dice que él ni de coña, que él es un obispo hispano y que él no viene a Roma, ni asume los ritos, ni la Trinidad, ni adora figuras, ni nada. Entonces, Alfonso VI y su hermana Urraca están en el acto de deposición del obispo Pelayo en el nombramiento de Arrio, de Arias, el obispo Arias, que era un abad de un monasterio de Asturias. Entonces, están allí tanto Urraca como Elvira. Está la familia real diciendo, no, mira, el camino no es este, el camino es Roma. Repite conmigo, Roma. Entonces, apartan a este hombre y nombran a Arias, que es el abad de Corias. En aquel momento deja de ser abad de Corias y pasa a ser obispo. Esto sucede en 1073. Todo ese proceso de cambio religioso es muy rápido. Viene propiciado por Urraca. Urraca ya lo tenía negociado porque ve que esta gente vienen con espadas, vienen arrasándolo todo, con baños de sangre. Estos no conocen el Amán. El Amán es un sistema de guerra de los que se implantan en Hispania y en otros sitios, pero que viene del mundo andalusí,
y que consiste que cuando tú luchas en una plaza y asedias y se rinden, cuando se rinden, tú respetas a los rendidos y los respetas sus vidas. Les dejas así. Cuando llegan los cruzados, es muerte. Se rinden, los matamos. Y a las mujeres y a los niños, esclavos. Entonces, claro, se quedan horrorizados. Las primeras veces que los ven, están horrorizados. Y de hecho se sabe que a las Navas de Tolosa, fijaros todavía de Castilla, que es mucho más tarde, es de 1212, hay una parte de los caballeros francos que, joder, que les parece un flojo el Alfonso VIII y digo, nos vamos, no vamos a las Navas de Tolosa. Y se van. Porque el rey les dice que no, que si se rinden, aplicarán el arco y respetarán las vidas de la gente. Eso, claro, en los cruzados no existe. La toma de Jerusalén fue un baño de sangre. Y a los primeros que mataron, a los cristianos ortodoxos, los cruzados. Los pasaron a cuchillo. O sea que, bueno, hay unas diferencias grandes y por eso yo hablo prácticamente de una invasión. Una invasión de franceses. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Sí. Una última pregunta. La nobleza de entonces, que tenía tantísimo poder, ¿cómo influía en el reinado? ¿Cómo? ¿Cómo influía en el reinado? Que se ponían en contra del Urraca. Una parte de ellos se ponían en contra del Por Urraca. eso, por los levantamientos que has Sí. estado nombrando, Sí. pues tenían que ser los nobles. Sí, se ponían en contra de Urraca. Lo que pasa es que en este juego siempre ganaban, o casi siempre, los reyes. Porque, claro, había levantamientos por condados. Claro, si tú te enfrentas a un solo condado con todas las tropas del rey ganas. Entonces, el juego era siempre, estos les vamos a mantener divididos. Que se levanta Teresa en Portugal. Vale, llevamos todas las tropas a Portugal y Teresa solo con las tropas de Portugal. Las manejaban los nobles. Sí, pero los nobles no iban todos juntos, porque tenían sus intereses. Gracias.